todos y todas, muy buenas noches, abogados y abogadas, señores expositores que me acompañan en la mesa principal y desde luego un fraterno saludo a los compañeros abogados y abogadas que nos encuentran por enlace de videoconferencia en la zona sur, en Corredores. Sean ustedes también bienvenidos y bienvenidas. Primero que todo, agradecer a los miembros de la Comisión de Abogados Jóvenes por toda esta logística que han organizado para el día de hoy. Me uno a las palabras del doctor Carlos Chinchilla, de don Gary Amador, de don Rafael y del mismo don Eduardo como presidente del colegio, y desde luego que el licenciado John Tapia, coordinador de la comisión, en el sentido de que esta es una gestión muy novedosa. Esta administración pues ha sido pionera en romper paradigmas y tener un acercamiento directo con abogados y abogadas que tienen esa necesidad de formarse de manera técnica en esta materia propiamente penal, que los primeros que deben de sentirse orgullosos de estar aquí, siendo socios de aprendizaje, como les insto yo a los que he tenido el privilegio de tener de estudiantes cuando he sido su facilitador, son ustedes los que van a tener el mayor enriquecimiento. Después de que me dan la oportunidad de estar aquí, me ha tocado preparar una conferencia donde tengo que lamentablemente ajustarme a un tiempo que don Gary va a estar sacando constantemente las tarjetas. Ya van a ver que él es muy riguroso con eso, pero me voy a referir sobre el procedimiento especial abreviado. El procedimiento especial abreviado, y lamentablemente hay que hablar un poco de historia, porque tenemos que ir aterrizando un poco para poder pasar a la parte pragmática. Tiene un origen en el derecho anglosajón, propiamente dentro del common law de los Estados Unidos, donde se dan los primeros, digamos el primer evento donde surge ya formalmente este derecho. Se concibe propiamente en dos figuras que se aplican en los Estados Unidos, que se llama el plea bargaining y el guilty plea, refiriéndose propiamente al plea bargaining como a esa negociación de cargos que realiza eventualmente el Ministerio Público con la defensa técnica para tratarlo de tropicalizar un poco, ya que el common law es muy diferente a lo que nosotros tenemos aquí. Y en relación a esa negociación que se hace, pues efectivamente el Ministerio Público pacta con la defensa y con el imputado para tratar de eliminar algunos hechos o acciones delictivas que eventualmente se le estaban atribuyendo a una persona porque eventualmente rinda una declaración. Similar a lo que nosotros tenemos dentro del artículo 22 del Código Procesal Penal, reglado como los famosos criterios de oportunidad que se relacionan propiamente al testigo, la corona y demás. Sin embargo, ellos, por la forma en que lo tienen regulado, donde ya priva principalmente el principio de oportunidad, no el de legalidad como en nuestro país, lo realizan directamente la Fiscalía con la defensa, sin necesidad de que eventualmente sea sometido a un control jurisdiccional. Esta es la figura del plea bargaining, como se le conoce. Tenemos también la figura del guilty plea, que es otra de las figuras de las cuales se origina el procedimiento especial abreviado, que consiste propiamente en la renuncia de que se realice el juicio ante jurados, esto en los Estados Unidos, ¿verdad? Y se pasa directamente a analizar las cuestiones de la culpabilidad con lo que se ha venido investigando por parte de la representación fiscal. Podríamos decir que la evolución que ha tenido en nuestro país y la inserción de estas dos figuras propiamente rige después de que dejamos atrás el Código de Procedimientos Penales de 1973 y se da apertura ya en el 98 a este Código Procesal Penal Modelo, que se inspira en el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, que es efectivamente el que viene a hacer una revolución, el entendido de pasar de un sistema mixto, digamos, procesalmente hablando, a un sistema marcadamente acusatorio. Y en relación a esta transición, me atrevería a decir, a esta evolución que se hace
donde ya la figura del juez de instrucción pasa a segundo plano y se le dota de competencias y atribuciones al Ministerio Público para ejercer la persecución penal, donde tenemos ya un juez de garantías y demás, pues hace que efectivamente venga a regularse a través del Código Procesal Penal la figura del procedimiento especial abreviado. Figura que ustedes van a ver se encuentra regulada en los artículos 372, 373 y siguientes del Código Procesal Penal, donde está dentro de un procedimiento especial. Sí, como parte de lo que vamos a venir a ver, bueno, esto ya lo vimos, sí es importante tener una conceptualización, digamos, como para efectos de tener claro, desde un punto de vista dogmático, qué es el procedimiento especial abreviado. Citando al doctor Ronald Salazar Murillo, en un libro que tiene, que se llama El procedimiento especial abreviado también, nos comparte que es un procedimiento especial bilateral o multilateral a través del cual las partes pueden voluntariamente suprimir ciertas fases del proceso ordinario entre el juicio, fijando los hechos y negociando la pena a imponer con algunos efectos vinculantes, y le solicitan al juez de juicio resolver la sentencia con los demás elementos de prueba. Esto, jóvenes, es importante, y digamos que en relación a esta evolución del Código de Procedimientos Penales del 73 al actual que tenemos del 98, era algo muy novedoso. Quizás algunos de nosotros no vivimos esa transición, y ya desde que empezamos a utilizarlo llegamos y ya estaba el ordinal 372 y 373 y no logramos tener esa vivencia. Sin embargo, cuando echamos para atrás y estudiamos un poco ese proceso de evolución, nos vamos a dar cuenta que era algo muy importante, porque efectivamente venía a dotar de ciertos elementos que eran importantes para la etapa procesal. Algunos de ellos eran la economía procesal, que eventualmente permitía dar mayor velocidad a la resolución de un caso, cuando efectivamente existían ciertos elementos que efectivamente le atribuían la responsabilidad desde un punto de vista ya casi que de certeza a la persona, y era pues contraproducente que una persona fuera a llevar un proceso donde tiene que escuchar prueba, donde eventualmente tiene que someterse al examen, al contraexamen, y pues vino a ser una idea revolucionaria en el entendido de eso de economía procesal. Sonaba también atractiva esta propuesta del procedimiento especial abreviado, para efectos de quienes los defensores pues trataban de entrar en una especie de negociación en relación a la pena con el Ministerio Público, en aras de tratar de, pese a que contra su representante o su imputado y sus imputadas existía un acervo probatorio que eventualmente le estaba atribuyendo una responsabilidad casi que certera en una etapa ex ante, pues le daba la oportunidad de hacer una especie de negociación, y el defensor pues trataba de obtener un acuerdo con el Ministerio Público para tratar de obtener o ganar unos meses o unos años de la condena que eventualmente le hubiera tocado si se realizaba el juicio oral y público. Entonces veamos que tenía ciertas ventajas la aplicación de este procedimiento especial abreviado. Sin embargo, diferente a los Estados Unidos, en nuestro país no nos regimos solo por el principio de oportunidad. Debemos de tener claro que existe también un principio de legalidad, y que las facultades que tiene el Ministerio Público para eventualmente utilizar este instituto, el procedimiento especial abreviado, pues al igual a los Estados Unidos no se podía realizar aquí porque existía el principio de legalidad. Entonces se da una especie de confrontación entre lo que es el principio de legalidad con el principio de oportunidad. Eso pues se dio la obligación al legislador de regular, tal y como está regulado al día de hoy, el procedimiento especial abreviado con toda la serie de requisitos que están establecidos en el Código Procesal Penal. Algunos de los requisitos más importantes que vinieron a causar polémica en la aplicación del instituto del procedimiento especial abreviado fue propiamente la aceptación de cargos cuando se homologaba el procedimiento especial abreviado ante el juez de la etapa intermedia,
porque vamos a tener claro que ese procedimiento especial abreviado se homologa, el primer contacto que se realiza es ante un juez penal en la etapa intermedia, donde deben de estar presentes en esa audiencia preliminar un juez de garantías, un juez penal, un fiscal del Ministerio Público, el imputado, y si existe acción civil resarcitoria, porque no la puedo dejar de lado jamás nunca con don Rafa en esta mesa, se debe tomar en consideración lo relativo o lo relacionado a esta acción civil resarcitoria. Ese es, digamos, el esquema general de los protagonistas, por decirlo de una manera más sencilla, que van a estar para eventualmente homologar un procedimiento especial abreviado. Como el principio de oportunidad y el principio de legalidad estaban teniendo una especie de confrontación, y a pesar de que se había arreglado, algunas cabezas pensantes por ahí consideraron que esa aceptación que realizaba el imputado conculcaba el artículo 36 de la Constitución Política y se convertía propiamente en una confesión, y que efectivamente venir a hacer las afirmaciones de aceptación pues venía a conculcar ese estado de inocencia. Este es un criterio que quizás pues algunos de ustedes, si no han profundizado en ese análisis, en esa evolución, echando mano en el momento que se instauró el procedimiento especial abreviado, pues no lo han visto, pero se dio. Es un asunto que fue superado ya por la Sala Constitucional y dijo que no conculcaba el estado de inocencia, porque lo único que configuraba esa aceptación que está contenida en el Código Procesal Penal era una formalidad que se hacía para cumplir con la homologación del procedimiento especial abreviado. Tanto es así que cuando se homologa el procedimiento especial abreviado ante el juez penal, lo primero que se hace es indicarle que si eventualmente por alguna razón el juez de juicio rechaza dicho procedimiento, lo que haya manifestado como aceptación no puede ser utilizado en su contra. Entonces, todo esto pues vino a resolver el conflicto que en aquel momento se estaba dando, como por lo que algunas personas no estaban de acuerdo con este procedimiento especial abreviado. Dentro de la dinámica del procedimiento especial abreviado, analizándolo desde una perspectiva más pragmática, podríamos decir que es un requisito sine qua non la aceptación de este procedimiento por el Ministerio Público. No es un derecho del imputado, eso es algo que ustedes tienen que tener claro, como los defensores eventualmente no pueden venir a exigirle al Ministerio Público, bueno, yo vengo a abreviar y les exijo a que homologuemos un abreviado, es una facultad que tiene el Ministerio Público. Como lo he dicho en algunos conversatorios, y lo voy a decir también aquí, es el Ministerio Público le da la gana, así de simple. Pero esto lo regulan a lo interno del Ministerio Público con estas famosas políticas de persecución político-criminal, que también muchas veces las he criticado con el mayor de los respetos desde un punto de vista objetivo, desde un punto de vista académico, en el entendido de que cuando hablamos de esas políticas de persecución político-criminal, quizás no se llegan a estandarizar, no existe, digamos, una verdadera política de persecución política criminal que eventualmente se haya realizado un estudio estadístico serio y se haya tomado en consideración pues todo lo que se tiene que tomar en cuenta para generar esas políticas de persecución político-criminal. Entonces así que muchas veces ustedes van a escuchar que defensores o personas que andan haciendo este famoso turismo judicial con sus nombramientos, pues van a ver que en una zona determinada del país pues van a pactar una pena por exactamente un mismo hecho que se cometió, por ejemplo, en San Carlos, y en otro lado se va a pactar otra pena. Esto efectivamente se da, y muchas veces cuando usted conversa con los adjuntos y trata de ahondar un poco más en el tema, se da cuenta que muchas veces hace pensar inclusive a las partes que más bien pareciera que adolece a criterios subjetivos, y eso es lo que muchas veces he logrado conversar con personas que se han sometido a procedimientos abreviados, y es la inquietud que ha existido. Sin embargo, debemos de tener claro que partiendo de eso, el procedimiento especial abreviado debe ser debidamente homologado por un juez penal
de la etapa intermedia debe haber una aceptación expresa del Ministerio Público. El imputado también debe de aceptar ese procedimiento especial abreviado de manera voluntaria, que efectivamente se le explique y tenga claro en qué consiste ese procedimiento especial abreviado, y que eso quede debidamente definido. Y les voy a contar muy brevemente experiencias que he tenido, porque como dijo don Carlos Chinchilla, yo creo que algunas de las cosas que ya les he dicho están en los libros, pero en realidad lo más enriquecedor de esta clase de ponencias es compartir con ustedes las experiencias que uno ha tenido. Muchas veces me ha tocado estar como juez de juicio escuchando este tipo de homologaciones. Muchas veces sobre la marcha, por la gran cantidad de circulante y demás, los compañeros quizás solo se quedan con la parte de la minuta y no escuchan muchas veces lo que es la parte del disco, que es donde se graba en la audiencia el respaldo audible que existe, donde se dio la homologación y se debió escuchar la manifestación del imputado y su aceptación. Me tocó una vez estar verificando esto y de casualidad puse el disco y logré escuchar algo que me llamó mucho la atención. Una persona, un juez penal de una localidad X, que no voy a decir, estaba realizando el procedimiento especial abreviado. No sé por qué razón se encontraba la señora madre del imputado en esa audiencia, porque la audiencia es privada, y donde se le estaba diciendo al imputado que se aceptaba, la madre de este imputado interviene y empieza a decirle: sí, papá, mire, a usted lo que le conviene es aceptar, haga caso, no, nada de caritas. Y se escucha en el audio donde efectivamente la madre le insistía al joven, y el joven le decía: pero mami, los chiquitos, ¿y quién les va a dar la comida? ¿Y cómo voy a estar yo adentro? Y vea que casi no hay prueba y esto. Usted se calla y acéptelo, señor juez, él va a aceptar. Jóvenes, y aunque esto suene como de novela, el asunto fue homologado de esa manera por el juez penal, y si yo, por una cuestión divina, no se me ocurre escuchar el disco, porque por lo general nosotros, solo si tenemos alguna duda, pues escuchamos el disco, quizás si hubiera habido, yo hubiera empezado a valorar todos los aspectos, a fundamentar la sentencia, y no me hubiera dado cuenta que esa esencia se estaba conculcando un derecho fundamental, que es la aceptación voluntaria, y que él efectivamente pues hubiera entendido en qué consistía este asunto. Así como ese les puedo contar infinidad de experiencias, pero yo sé que don Gary está ansioso de sacarme las tarjetas y voy a bueno, muy bien, que he dicho, muy bien. Otra situación que tuve en relación al procedimiento especial abreviado, verificando también esto, me pasó con un juez penal que prácticamente estaba haciendo un monólogo al momento de homologar el procedimiento especial abreviado. Entonces pongo el disco, lo escucho y le decía: usted acepta, ¿verdad? Ok, sí. El mismo juez contestaba: señor fiscal, usted también está, ¿verdad que quedaron en eso? Ok, sí. Pero en ningún momento se escuchaba ni la voz del fiscal, ni se escuchaba la voz del imputado, ni ninguna de las partes, que eran requisitos indispensables para eventualmente poder aceptar el procedimiento especial abreviado. Como parte del proceso, para realizar este procedimiento especial abreviado, el juez tiene dos opciones, y así lo dice el Código Procesal Penal. Una es devolver el procedimiento especial abreviado al juzgado penal e indicarle al señor juez que vuelva a realizar la homologación para efectos de escuchar y tener claro el audio, porque no fue bien grabado, o cualquier asunto que hubiera ocasionado porque no se escuchaban las voces del imputado y eventualmente del Ministerio Público. Y la segunda opción que eventualmente puede echar mano el juez es llamar a una audiencia para hablar con las partes y eventualmente ratificar alguna duda que tenga el juez antes de realizar el documento o emitir la sentencia. En esta ocasión yo estaba nombrado en un juzgado donde no solo materia penal veíamos, sino también materia civil y laboral, y teníamos un circulante un poco tedioso, y lo que hice fue devolverle el expediente al juez penal con una pequeña leyenda de que no se escuchaba
la aceptación del Ministerio Público y también la aceptación del imputado como tal. Sin embargo, volví a escuchar la grabación y ¿cuál fue la sorpresa? Volví a escuchar al señor juez diciendo: hablen duro por favor, porque el juez Briglia devolvió este asunto y si esto no queda bien grabado nos vamos a meter en problemas. Señor fiscal, ¿usted acepta la pena? Sí, ¿verdad que sí acepta? Y usted de nuevo sí acepta. El asunto me volvió a llegar de la misma forma. Cuando volví a señalar la audiencia, porque ante este asunto ya estaba yo con la peluca parada, como se dice popularmente, llamo, señalo audiencia, para efectos de analizar, me doy cuenta que el señor no sabía ni quién era el abreviado, estaba totalmente enredado, y para no cansarlos con el cuento, se fue a juicio y al hombre lo absolvieron. Entonces, considero que son cuestiones importantes que surgen sobre la marcha, que son muy ricas de tratar de hablarlas en este tipo de ponencias y que pueden ser de gran utilidad para ustedes. Un par de eventos importantes que hay que tomar en consideración es relacionado a la aceptación. Hay ciertas cuestiones que por una cuestión de diseño legislativo, quizás cuando estamos estudiando la aplicación del procedimiento especial abreviado, pues no las podemos acomodar muy bien. Y se los comento porque muchas veces ante ciertas ponencias o cursos que he tenido la oportunidad de dar, varios socios de aprendizaje se han acercado a mí y me han preguntado: bueno, Gregorio, es que no entiendo por qué, si es un requisito sine qua non, si es un requisito indispensable, el criterio de la víctima para eventualmente lo relacionado a la acción civil resarcitoria, y por qué el criterio de la víctima en relación a la parte penal no es un requisito vinculante ni es un requisito esencial. Bueno, estas son vicisitudes que se han dado con la redacción de lo que está en el Código Procesal Penal, y efectivamente tenemos que tener claros que si ustedes como jueces o jueces penales van a homologar un procedimiento especial abreviado, tienen obligatoriamente en esa etapa procesal, si hay acción civil resarcitoria, resolver todo lo relacionado a la acción civil resarcitoria, porque es la única oportunidad real que esa víctima en ese estadio procesal va a poder tener para resolver lo relacionado a la parte civil, y va a ser un requisito sine qua non que eventualmente puede tomar en consideración el juez de juicio cuando vaya a realizar la sentencia para devolver el procedimiento especial abreviado si no se ha resuelto lo relacionado a la acción civil resarcitoria. Y esto es algo sumamente importante. Sí tenemos que tener claro que para efectos de la parte penal de la víctima juega un papel sumamente pasivo, no se le da protagonismo en relación a si acepta o no acepta la aplicación del procedimiento abreviado, sino es una cuestión que ha sido el resorte exclusivo del Ministerio Público, del imputado y del defensor, al igual que la aceptación de este procedimiento abreviado, que debemos de recordar que es un procedimiento facultativo por parte del Ministerio Público. Hay algunas características que tiene el procedimiento especial abreviado y que tal vez es importante que las tomemos en consideración. Está regulado como un procedimiento especial, debe existir un acuerdo de partes, se ha demostrado que permite eficiencia, debe ser voluntario, consciente y libre de cualquier coacción. Para eso tenemos que acordarnos del famoso ejemplo de la mamá que se metió en esa audiencia. Es personalísimo también, o sea, la mamá no puede estar en una audiencia de ese tipo y aceptar por el imputado. Es expreso, que debe hacer una manifestación acerca de ese procedimiento, y es bilateral o multilateral. Esas son clases de características que se encuentran presentes en el procedimiento especial abreviado. Ya hablamos sobre las partes que son vinculantes en relación a eso. Sí me gustaría hablar un poco sobre lo que es resolver propiamente la parte de la sentencia cuando se emite el procedimiento especial abreviado, porque es un asunto que por lo menos en mi caso también tuve una vivencia muy particular. Fui nombrado como juez de juicio en X lugar, y cuando yo llegué ahí, pues habían varios compañeros que en esa localidad
resolvían el procedimiento abreviado quizás de una manera muy escueta. Entonces se sentaban y decían, con base a la audiencia de tales y tales horas, se homologa el procedimiento especial abreviado, se pactaron tantos años y dictaban la parte dispositiva. Como existía un acuerdo entre la defensa y el Ministerio Público, durante varios tiempo estuvieron haciendo los compañeros pues esa clase de fundamentación. Cuando yo llegué ahí, como cosa rara, renovaron la batería de defensores públicos que estaban nombrados ahí en propiedad, porque los defensores se fueron en ascenso a los tribunales y demás. Entonces llegaron defensores públicos y defensoras públicas que venían deseosos de poner en práctica sus conocimientos, y pese a que había un acuerdo y demás, empezaron a apelar las resoluciones porque no existían, no cumplían con los requisitos esenciales que debe tener una sentencia como tal. Y esto originó pues una saturación masiva y se dejó más bien de ser efectivo el procedimiento especial abreviado como algo expedito, que era de utilidad para tratar de cumplir con la celeridad procesal, a inflar más bien la estadística al reingresar los expedientes por ese motivo. Entonces, ¿con esto qué quiero decirles? Que en el momento en que ustedes realicen una sentencia en donde se homologue un procedimiento especial abreviado, deben de cumplir con todas las formalidades y con todos los requisitos que establece el Código Procesal Penal que debe tener una sentencia, aunque exista un acuerdo previo, aunque exista en la audiencia preliminar un acuerdo previo. Y sí, es importante tal vez aclararlo, porque me ha pasado en momentos que he integrado, que la prueba testimonial, jóvenes, aunque parezca esto muy fácil, pero se los voy a comentar, la prueba testimonial no se puede tomar en consideración para efectos de fundamentar una sentencia de un procedimiento especial abreviado. Lo único que podemos tomar en consideración ahí es la prueba testimonial, desde luego, ¿verdad? Esos aspectos, digamos, a mi criterio, de acuerdo al tiempo que se me ha brindado, son los aspectos más importantes que tiene el procedimiento especial abreviado. Ya hemos hablado que el abreviado no es un derecho, es facultativo, cumple con la reducción de costos en la administración de justicia, se habla también de la pronta reparación de las víctimas en relación al acuerdo que se debe resolver en relación a la acción civil resarcitoria, se habla también de una pronta reinserción social del imputado, en relación a que puede recibir una pena más favorable en virtud de la negociación que se hace, sí tiene elementos de economía procesal, y los presupuestos de admisibilidad pues los hemos hablado en relación a que la necesaria aceptación de los hechos del imputado es sumamente importante, que ustedes logren verificar que fue de manera voluntaria, que no hay ninguna coacción y que sea él directamente el que hace esta aceptación. Ya las características, los requisitos de la aplicación: debe existir un hecho y la participación del imputado, y la voluntariedad del mismo, que ese reconocimiento de culpabilidad sea libre y voluntario, y la pena requerida no podrá superar la pena requerida por el fiscal. Hay ciertos efectos, y estos efectos son sumamente importantes. La transformación del procedimiento lo transforma en un procedimiento especial, se renuncia a ciertas garantías constitucionales, ya que se renuncia al juicio oral y público, podríamos decir. Algunos elementos importantes a los cuales se renuncia es a la publicidad, al principio de juez natural, a la presunción de inocencia como tal, y al derecho que tiene eventualmente tanto el imputado como el defensor a realizar el contraexamen de la prueba testimonial que eventualmente se encuentre. Efectivamente, ese acuerdo que existe, ese pacto que se realiza, va a venir a limitar un poco el contenido de la sentencia, ya que en virtud de lo que se ha pactado y demás, pues el juez debe de remitirse a fundamentar con base a lo que el juez penal pactó en la etapa intermedia con los sujetos procesales debidamente legitimados para esto, que son los que ya les he comentado un poco.
Sí, se debe tomar en consideración como parte del objeto del acuerdo la variación del procedimiento ordinario sobre los aspectos hechos de aceptación pura y simple, la calificación legal también, la pena por el hecho atribuido y las consecuencias civiles del hecho. Otro aspecto importante que no quiero que se me escape es que lo relacionado a la ejecución condicional de la pena o eventualmente en relación a un lugar de internamiento, se debe solicitar en la audiencia de intermedia para que posteriormente sea resuelto por el juez de juicio ya en la otra etapa procesal correspondiente. Esto les va a sonar también irrisorio, pero yo he escuchado personas, jueces penales, concediendo hasta beneficios de ejecución condicional de la pena sin antes haber realizado elevarlo a juicio y que el juez haya conocido toda la parte de valoración. Eso es algo que no puede ocurrir. Eso le corresponde única y exclusivamente al juez de juicio cuando va a emitir la sentencia relacionada al procedimiento especial abreviado. Hay ciertos elementos objetivos que son los delitos de acción privada, los delitos de acción privada por conversión, que son ciertos límites que existen en relación a la aplicación del procedimiento especial abreviado, y como subjetivos las personas enfermas mentales son imputables. Hay dos votos encontrados principalmente que pude encontrar en relación a este criterio, que es el voto 5465 del 2000, donde la Sala Constitucional dice que sí permite la aplicación del abreviado en caso de menores de edad, y el voto 309 de 1999 del Tribunal de Casación Penal, del antiguo Tribunal de Casación Penal, que no lo permite. Eso son aspectos importantes. Ya el trámite, pues les he hablado un poco sobre la aplicación del trámite que existe, y hay ciertas críticas, ¿verdad?, que existen en relación al procedimiento especial abreviado, en relación a lo de la confesión, que ya les hablé en un momento anterior, que se decía que conculcaba el estado de inocencia, que se habla de que es más anuente a un derecho funcional moderado, más proclive a lo que es el derecho penal moderno, donde se piensa un poco más en eficientismo que en derechos y garantías constitucionales. El Ministerio Público, pues esto es otro evento también en relación a las políticas de persecución política criminal que se le critica al abreviado, no tiene criterios uniformes respecto a los acuerdos en casos similares. Pacta penas diversas para imputado en un proceso sin justificar la diferenciación. Jóvenes, y gracias por su atención. He tratado de ajustarme al tiempo que me han dado y les agradezco mucho. Si tienen alguna pregunta, estoy para servirles.